Hermanos, buenos días. Dios los continúe bendiciendo. Vamos a orar para presentar nuestro tiempo de escuela bíblica del día de hoy. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas. Gracias, Señor, por tu cuidado en todo tiempo para con nosotros. Que nunca olvidemos, Padre, que tú eres nuestro Hacedor y quien nos sostiene con tu diestra de poder. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Padre, por este tiempo en el que disponemos nuestra mente y corazón para estudiar tu palabra, que es fuente de vida. Te pedimos de manera especial que bendigas a nuestros maestros, que tu gracia y tu favor estén siempre sobre ellos. Bendice sus talentos y que sean siempre un instrumento en tus manos para llevar a tu pueblo, para dirigir a tu pueblo en el estudio de tu palabra, que es fuente de vida. Padre Celestial, todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El propósito y la voluntad de Dios frente al dolor. Podemos hacernos muchas preguntas, hermanos. ¿Tiene el dolor alguna razón de ser? ¿Por qué sufre el justo, la gente buena? ¿Por qué algunos que se lo merecen no sufren tanto? ¿Por qué sufre la gente más pobre y vulnerable? ¿Por qué el huracán o el terremoto arrasó nuestra ciudad o nuestro país? ¿Por qué cayó un rayo precisamente en nuestra casa? ¿Por qué un incendio destruyó nuestra casa, lo del vecino, que resultó ser el más pobre y el más desvalido? ¿Por qué tanto muere de hambre, de sed, por virus mortales, etcétera, etcétera? ¿Por qué Dios no actúa de manera milagrosa para detener o minimizar el mal y el sufrimiento siempre? ¿Por qué en algunos casos Dios interviene y en otros no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son muchas de las preguntas que seguro todos nosotros hemos tenido en algún momento. Ahora bien, en nuestro estudio de hoy vamos a hacer algunas consideraciones y establecer algunos principios sobre el tema del propósito y la voluntad de Dios frente al dolor. Y la primera de esas consideraciones es que Dios no actúa por caprichos, sino por principios y por propósitos. Y esos propósitos de Dios siempre serán de bien para el ser humano, aunque no lo entendamos. En Dios, hermanos, no hay despropósitos. El dolor no es una innovación de Dios que hizo al último momento, no es un invento de Dios para hacernos la vida miserable, no es un capricho de Dios. Dios no se goza del dolor y del sufrimiento de sus criaturas, porque Dios no es un abusador ni es un verdugo. En la mitología griega, en las historias, en las películas que vemos a los dioses, ¿verdad? Enojados y violentos contra el ser humano, en una especie a veces de actitud de venganza, pero nuestro Dios no es así. Que nuestro Dios es también fuego consumidor cuando hay que serlo. Dios es esencialmente amor. La segunda consideración es que el hecho de que no entendamos cuáles son los buenos propósitos de Dios no significa que esos propósitos no existan. Lo inexplicado no significa que no sea, que algo sea inexplicable. Es decir, algo puede ser inexplicado, pero no significa que sea inexplicable. La realidad, hermanos, que nuestra mente limitada y finita no puede entender de todo el proceso, el proceder de Dios. A veces queremos meter a Dios en un frasco, ¿verdad? En la finitud de nuestras mentes. Y por más vueltas que le demos a las cosas, hay cosas que no las vamos a poder entender porque estamos lidiando, estamos tratando de entender a un Dios que es infinito. De manera que aunque hay muchas respuestas que podemos tener, hay un conjunto de respuestas que pueden satisfacer nuestra mente, satisfacer nuestro espíritu, nunca lo vamos a entender todo. Hay cosas que no las podemos explicar, que no tienen sentido para nosotros. Pero sí tendremos respuesta en el futuro.
ya sea aquí o sea en nuestro destino eterno, en el cielo. Lo inexplicado no significa que algo sea inexplicable, repetimos. Y hay versículos que podemos ver, Isaías 55, Deuteronomio 29, Job 42:3, que están ahí para que ustedes los revisen. Recordemos que Dios es omnisciente y solo Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y tiene un conocimiento total de cada persona y de cada situación. Otra cosa que debemos considerar es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero también tiene un plan para la humanidad como un todo. Y para lograr esos propósitos, muchas veces Dios tiene que mover sus fichas y las mueve. Entonces, a veces el sufrimiento y el dolor son parte de un escenario, son parte de una serie de cosas que Dios permite y que utiliza para lograr los propósitos benévolos que Él tiene para nosotros. Muchas cosas que suceden hoy en día, que nos pasan a nosotros, que pasan a otras personas, pueden tener, son ingredientes en ese plan de Dios. Y cosas que no vamos a ver, quizás no vamos a poder entender en el futuro inmediato. Puede ser que cosas malas que nos pasen hoy tengamos respuesta de ellas muchos años después y entendamos por qué Dios las permitió, por qué Dios las gestionó. Y puede ser que nunca las veamos mientras estemos aquí en este mundo. De manera que debemos recordar esto, que Dios tiene un plan. Dios no es un ser desorganizado. Dios es el paradigma del orden y del propósito. Muchas veces Dios tiene, y esta es otra consideración, más de un propósito frente al dolor y el sufrimiento, que puede ir más allá de nosotros. Pueden estar incluidas otras personas que aún ni siquiera conocemos. Puede ser que frente a grandes males y sufrimientos, Dios tiene también grandes propósitos y de largo alcance. Cuando Dios permite el sufrimiento en nosotros, cuando permite el sufrimiento, está actuando simultáneamente en varios escenarios. Eso, yo estoy enfermo, pero esa enfermedad, Dios tiene un propósito para mí, pero también tiene un propósito posiblemente para mi familia, tiene un propósito para mis amigos, tiene un propósito para mi iglesia. Dios cumple y organiza las cosas de manera que las cosas que Él permite y que Él está controlando tengan múltiples propósitos, si Él así lo quiere. Dice el doctor John Feinberg lo siguiente: es natural pensar que en cualquier caso de sufrimiento, Dios está trabajando para lograr solo una cosa en la vida del paciente. Si no percibimos de inmediato qué es eso, surge la frustración. Sin embargo, en cualquier caso, Dios puede tener la intención de lograr una serie completa de cosas, no solo una, y no solo en la vida de la víctima sola. Al permitir la aflicción, Dios puede intentar lograr algo en la vida del paciente, algo en la vida de quienes lo conocen y algo relacionado con las fuerzas angelicales y demoníacos. Otra consideración, hermanos, es que todos necesitamos una dosis de mayor o menor grado de dolor de acuerdo a nuestra realidad particular y al propósito de Dios y a los propósitos de Dios. Es decir, toda vida necesita pasar por la escuela de la aflicción. Imaginémonos una persona que nunca ha tenido ninguna carencia, que nunca ha tenido ningún dolor, que nunca ha tenido ninguna aflicción. ¿Qué tipo de persona puede resultar de una situación hipotética tal? Es decir, Dios sabe cada quien, obviamente, qué dosificación le debe dar a cada quien de dolor y de sufrimiento, permitirla, pero lo cierto es que todos necesitamos en mayor o menor grado pasar por esa escuela del dolor y el sufrimiento. Otra consideración para terminar esta parte, hermanos, es que el propósito principal de Dios no es la felicidad, sino la santidad. ¿Cómo? Alguien podría decir, pero ¿cómo va a ser eso? El propósito de Dios es la santidad.
y la santidad traerá consigo las demás cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. A veces tenemos una actitud de que, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, concebimos a Dios como un ser, sí, todopoderoso y todo lo que se quiera, pero un ser al que entendemos que está ahí para servirnos, está ahí para resolvernos problemas, y que el propósito de Dios y que el propósito de la vida misma es ser felices. Una visión a veces un poco que nos han influenciado las telenovelas, ¿verdad? Las películas, los cuentos. Y no estamos diciendo obviamente que Dios no quiere que seamos felices, sino que lo primario es la santidad, y la santidad traerá las demás cosas. Como dice ese himno, ¿verdad? Si queréis ser felices, debéis obedecer. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos propósitos de Dios en el dolor y el sufrimiento. Ahora bien, hermanos, vamos a ver algunos propósitos de Dios en el dolor y en el sufrimiento. En primer lugar, uno de los propósitos que Dios tiene en el dolor y el sufrimiento es que su nombre sea glorificado en y a través de nosotros. ¿Y qué significa esto? Esto significa que a través de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, Dios puede tener una oportunidad de manifestar su poder. En 2 Corintios 4, del 17 al 18 dice: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dijo alguien, el Joseph Showman, que en su artículo sobre 5 verdades sobre el sufrimiento del cristiano, dice que estos versículos son como un papel de lija sobre nuestros sentimientos modernos, sobre el sufrimiento. Naturalmente tratamos de evitar el sufrimiento a toda costa, pero Dios trae sufrimiento en nuestras vidas por el bien de nuestro gozo eterno, sí, incluso la gloria, dice este hermano. En segundo lugar, el propósito de Dios al permitir el sufrimiento y el dolor no es la felicidad, como mencionábamos ahorita, sino que seamos semejantes a Él, que Él sea formado en nosotros, que participemos de su santidad. Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad o en nuestro confort. Dios utiliza el dolor como un campo de entrenamiento para formarnos a la imagen de su Hijo, como está en Romanos 5, del 2 al 4, y en 2 Corintios 4, 17. Y esto nos habla, hermanos, de que Dios nos moldea a través del sufrimiento. Otro punto, otro propósito de Dios en el sufrimiento es probar y fortalecer nuestra fe. La fe crece en el terreno de la prueba. Es necesario ser probado con fuego, como se dice siempre, ¿verdad? El metal se prueba en el fuego. El Señor nos pone en el horno de fuego como la joya o la vasija para hacer de nosotros una vasija hermosa, útil para su reino, para transformarnos en instrumentos para su gloria. El mismo fuego que funde el metal también endurece la arcilla. Es decir, el fuego de Dios nos sirve para endurecernos, sirve para formarnos, sirve para templarnos. De manera que Dios permite a veces que pasemos por esas pruebas, por esos sufrimientos, para fortalecer nuestra fe. Es posible que nuestra fe se debilite en medio del sufrimiento porque precisamente nos cuestionemos los propósitos de Dios, pero esa no es la intención del Señor. Otro propósito que Dios tiene en el dolor y en el sufrimiento es ayudarnos a ser pacientes. Dice la palabra que la prueba produce paciencia. Tenemos a Romanos 5:13 y al Salmo 40 del 1 al 2. La prueba produce paciencia. Y hay gente que dice, yo no quiero pedir ser paciente porque entonces va a venir la prueba. Pero no se trata de eso, se trata de un proceso en el que nosotros debemos desarrollar la paciencia. La paciencia es uno de los frutos de Dios, es uno de los frutos del Espíritu. Pero a veces no
vamos a desarrollar paciencia sin ejercitar precisamente la paciencia, sin oportunidades de ejercitar eso que se llama paciencia. Por eso Dios permite muchas veces esas situaciones que nos impacientan, que nos intranquilizan, que nos preocupan, que nos obligan a tener que esperar y esperar, sobre todo esperar en Él. Otro de los aspectos, de las razones por las que Dios permite el sufrimiento en nosotros, es para que llevemos una vida más fructífera. Podemos fructificar en medio de la aflicción. La iglesia primitiva, hermanos, creció en medio de la aflicción y de la persecución. Ahí tenemos a Hechos 8, del 1 al 3. Y el Señor nos poda, nos limpia, nos purifica a través de la aflicción, para que llevemos más fruto. De tiempo en tiempo es necesario que Dios nos pode, que Dios nos limpie, que nos chapee, como decimos en buen dominicano. Y ese proceso puede ser muchas veces doloroso. Una característica interesante que está comprobada es que el cristianismo no crece en los países donde ya está totalmente asentado, donde está permitido, donde ya tiene un ejercicio libre de mucho tiempo, donde no tiene obstáculos, sino que el cristianismo crece precisamente en los lugares más necesitados, en los países donde hay mayor pobreza, donde hay mayores dificultades, donde a veces la iglesia está siendo perseguida o está siendo discriminada. ¿Y por qué? Porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Dios utiliza a su pueblo, Dios hace crecer su pueblo, Dios afianza su pueblo. Otra de las razones por las que Dios permite el sufrimiento en nosotros es porque necesitamos aprender a depender de Él. A veces necesitamos el desierto, atravesar el desierto para ver la mano de Dios obrar en nosotros. Grandes milagros ocurrieron en lugares desérticos. Recordemos el pueblo de Israel cómo era guiado por la columna de nube y la columna de fuego. Recordemos el maná, el agua de las rocas, las codornices, la multiplicación de los panes y los peces, el ministerio de Juan el Bautista. Jesús mismo pasó por 3 desiertos. En el desierto de la tentación venció a Satanás y vinieron los ángeles y le sirvieron. En el huerto de Getsemaní fue una especie de desierto también para el Señor en ese momento. Y vino un ángel a fortalecerle. En la cruz, cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, su oración fue oída. Y en Isaías 53:11 nos dice que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Otro de los puntos, hermanos, por los cuales Dios permite el dolor y el sufrimiento es para sacarnos del status quo, de la comodidad, de la dejadez, de la indiferencia. Podemos estar en una aridez y en una sequedad espiritual y el Señor quiere sensibilizarnos, enseñarnos, movernos a hacer algo, para que hagamos un alto, para que revisemos nuestras vidas, para que le busquemos más, para que le sirvamos, para que le hagamos caso, para que miremos hacia arriba. Y es así como el Señor nos sacude el piso, nos mueve el piso para llamar nuestra atención a través de un dolor, de un sufrimiento, de una situación. Otro de los propósitos de Dios, hermanos, es evitar que nos autodestruyamos. Dice el doctor Martin R. DeHaan II en su librito ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Lo siguiente: por más que aborrezcamos el dolor, tenemos que admitir que muchas veces tiene un propósito bueno. Nos advierte cuando algo no anda bien. El verdadero problema es la causa de la desgracia, no la agonía en sí. El dolor es simplemente un síntoma, una sirena o campana que suena cuando una parte del cuerpo está en peligro o se halla bajo ataque. Y esto hace referencia, ¿verdad?, al cuerpo. Sin embargo, también podemos decir que el sufrimiento, el dolor de una sociedad
significa, nos dice que algo no anda bien, nos advierte, nos alerta de que algo no anda bien, de que algo no anda bien con esa sociedad como un todo, de que algo no anda bien con los miembros de esa sociedad y por ende que quizás algo no anda bien conmigo. El dolor tiene el propósito de hacer que no nos destruyamos, de evitar que nos destruyamos, de advertirnos, de hacer un llamado a nuestras vidas. Otro de los aspectos como Dios utiliza el dolor es que el dolor nos hace entender nuestra fragilidad, nuestras limitaciones, nuestra vulnerabilidad. Tenemos el Salmo 37, Salmo 90, 2 Corintios 4, del 7 al 8. Recordemos lo que decía el doctor C.S. Lewis, que muchas veces Dios utiliza el dolor como un megáfono para llamarnos la atención o para llamar la atención a un mundo que está sordo. El dolor nos ayuda a entender nuestra fragilidad. Cuando vivimos momentos difíciles, nos damos cuenta, recordamos que realmente no somos nada, que somos un granito de arena sumamente frágil, que no somos estos leones, estos come hombres, estos que nos podemos llevar el mundo por delante, y nos damos cuenta de que a pesar de los recursos de salud o materiales que puedan tener algunos, o de poder o de influencia o de relaciones, cuando llega el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor, tenemos una comprensión mayor de nuestra fragilidad. Otra de los aspectos como Dios utiliza el dolor es que nos prepara para ayudar a otros. Dios permite el dolor para prepararnos para ayudar a otros. En 2 Corintios 1, del 3 al 7, podemos ver este punto que estamos ilustrando, que Dios nos habla de que así Él nos ha consolado para que nosotros podamos consolar a aquellos que también lo necesitan. Otra forma en la que Dios utiliza el sufrimiento, el dolor, es para ampliar nuestra perspectiva de Él. Para ampliar nuestra perspectiva de Él. Dice Dave Earley en su libro Razones por las que suceden cosas malas a personas buenas, que lo hemos mencionado antes, dice lo siguiente: durante gran parte de su historia, Job quería una oportunidad de defender su causa ante Dios y recibir algún tipo de aclaración de por qué fue forzado a sufrir un dolor tan severo. Sin embargo, capítulo a capítulo, lo único que Job recibió fue la ensordecedora cacofonía del silencio más absoluto. Finalmente, en el capítulo 38, Dios milagrosamente entró en la escena. El Señor honró a Job hablándole desde una tormenta, pero en lugar de darle respuesta a Job, el Señor le llevó de viaje por la creación. En lugar de responder las preguntas de Job, el Señor le fundió con una ráfaga de preguntas retóricas que revelaban la inmensa distancia existente entre el Dios creador infinito y Job, la insignificante criatura. Toda la escena está diseñada en ese capítulo para poner en una perspectiva mucho mayor el asunto del sufrimiento y la pérdida de Job. Y dice el autor, ¿por qué Dios le dio a Job una lección de su poder en lugar de una respuesta a las preguntas que Job tenía? Una de las muchas cosas buenas que pueden venir de las cosas muy malas es una perspectiva más clara y amplia. Más importante que saber exactamente por qué estamos sufriendo es el conocimiento obtenido de Dios a través de nuestro sufrimiento. Más significativo que recibir una explicación a nuestro dolor es aceptar una visión más amplia de Dios a través de nuestro dolor. Es decir, hermanos, esa experiencia de Job, cambió la perspectiva de Job. Acuérdense lo que dijo Job al final. Dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, Dios había provocado en Job que Dios cambiara su visión hacia él. Tenía una nueva perspectiva de quién era Dios realmente. Otra de las cosas que Dios logra con el sufrimiento es aumentar nuestra humildad ante Él.
disminuir nuestra jactancia. Alguien describió una vez el proceso del conocimiento como pelar una cebolla. Cada vez que usted pela una capa de la cebolla se producen lágrimas. La gente llora, ¿verdad? La cebolla produce ese efecto. Y uno de los efectos beneficiosos de sufrir es que las capas de orgullo, de esa independencia, de esa arrogancia, de esa terquedad, de ese egocentrismo que a veces tenemos, van siendo expuestas. Y esa exposición es muy dolorosa, pero también es fundamental. A través del quebranto viene la increíblemente bella y liberadora virtud llamada humildad, dice el doctor Dave en su libro. Y recordamos, hablando de esto de la humildad, de lo que se llama la kenosis, la humillación de Cristo, en Filipenses 2, del 5 al 11, donde ustedes recordarán que dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló y tomando forma de siervo, y fue así hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se humilló siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Y nosotros a veces tenemos esta arrogancia y esta falta de humildad. Y Dios a veces nos permite el dolor en nosotros para eso. Dijo el doctor Dave Earley, en el mismo libro ya citado, lo siguiente: la adversidad sabe cómo recordarnos que no somos el centro del universo. El dolor tiene la capacidad de apuntar hacia nuestra insuficiencia y nos recuerda, a veces de manera brutal, nuestra desnuda inseguridad, nuestra frágil vulnerabilidad, nuestra mortalidad con frecuencia pasada por alto y nuestra inmensa dependencia. Nos fuerza a depender de otros y girarnos hacia Dios. Cuando el sufrimiento nos ha hecho caer de espaldas contra el suelo y no podemos mirar en otra dirección sino hacia arriba, es entonces cuando verdaderamente vemos a Dios. Hermanos, a veces Dios, para que miremos hacia arriba, y esto ya lo había oído antes, esa ilustración, Dios nos acuesta, porque a veces acostándonos es la única manera de que miremos para arriba. Hermanos, otra de las cosas que Dios procura con el dolor y el sufrimiento es producir una mayor intimidad con Él. Y ahí volvemos al caso de Job, Job 42:5, pasaje que ya mencionamos hace un momentico: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Hermano, Job pasó de tener una relación con Dios de oídas, dice él mismo, a un encuentro cara a cara. Pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora mis ojos te ven. Y a través del sufrimiento que Job experimentó, dijo el doctor Dave que pasó de una fe de segunda mano a una relación de primera mano. A veces cuando las cosas van bien, hermanos, estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos y no vemos a Dios. Pero cuando el sufrimiento estrecha nuestras vidas, cuando reduce nuestras opciones, ese dolor puede forzarnos a mirar realmente a Dios hasta que el sufrimiento no nos tira de espalda. Repetimos, no podemos realmente mirar hacia arriba y ver a Dios. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, dice el Salmo 34:18. Dios no nos abandona cuando sufrimos, aunque a menudo así nos parezca. Él ha estado con nosotros, estará y está siempre con nosotros. La presencia de dificultades no significa la ausencia de Dios. Un corazón quebrantado es algo irresistible para Dios, dijo alguien, y que Él acude al quebrantado porque no puede hacer otra cosa. Dios no nos promete protegernos de todos los problemas, pero sí promete estar con nosotros en medio de los problemas. Realmente depende de nosotros. La adversidad se puede interponer entre nosotros y Dios o nos puede acercar más a Dios. Es decir, Dios puede utilizar el sufrimiento y el dolor para producir un acercamiento, una mayor intimidad con Él. ¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas a personas buenas?
Una razón es que a menudo experimentamos más la cercanía de Dios en las pruebas que en los triunfos. Dios se acerca a los quebrantados, nos dice el Dr. Early Dave. Otra de las cosas que Dios puede hacer con el dolor y el sufrimiento es prepararnos para recibir bendiciones mucho mayores. Y tenemos ahí el pasaje de Job 42:10. Dice que después de haber orado a Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Y aquí tenemos que mencionar el testimonio de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue uno de los más grandes predicadores del siglo XIX. Le decían el príncipe de los predicadores. Fue una de las primeras personas que predicó a miles de personas simultáneamente en su catedral en Londres, en Inglaterra. Y Charles Spurgeon decía lo siguiente: el éxito ininterrumpido y el gozo incesante en ello sería más de lo que nuestras débiles cabezas podrían soportar. Mi testimonio es que aquellos a quienes su Señor honra en público normalmente tienen que soportar una persecución secreta o llevar una cruz algo peculiar, para que de ningún modo se exalten a sí mismos y caigan en la trampa del diablo. La depresión viene sobre mí siempre que el Señor está preparando una bendición más grande para mi ministerio. Para mí, ahora se ha convertido en un profeta con tosca vestimenta. Se refería a la depresión. Antes de cualquier gran logro, alguna medida de la misma depresión es algo muy normal. Y qué interesante que este hombre de Dios, que fue uno de los, repetimos, grandes predicadores de todos los tiempos, hablaba de cómo él padecía de una enfermedad de la gota, lo que se llamaba la gota, y también tenía estos eventos depresivos, unas fuertes depresiones, pero eran siempre la antesala de grandes bendiciones que Dios tenía reservado para él. Job pasó por muchas cosas, pero el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Es decir, que Dios pudiera estar permitiendo sufrimiento en nosotros. No decimos que siempre sea así, pero como la antesala de bendiciones mayores. Otra de las cosas por las que debemos entender que Dios permite el sufrimiento es probablemente para que recordemos que no estamos aún en casa. Dice el Dr. Dave: cometemos un grave error cuando esperamos que la tierra sea perfecta y cuando pensamos en la tierra como en nuestro hogar. Dice aquel himno famoso: no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. Ni una cosa ni otra son ciertas, continúa el Dr. Dave. La vida en la tierra es irritante, exasperante, injusta, dolorosa y confusa. La tierra es un lío muy confuso, el cielo es perfecto. La tierra no es nuestro destino final, sino el cielo. Aún no estamos en casa. Continúa diciendo: aunque la tierra no es tan mala como podría ser, ya no es tan buena como lo fue una vez. Cuando suceden cosas malas, es un recordatorio de que aún no estamos en casa. Y aquí creo que cabe mencionar lo que dice la canción de nuestro Juan Luis Guerra: en el cielo no hay hospital. Es decir, que también a veces el sufrimiento es para que recordemos que hay promesas de Dios y que aún no estamos en casa. A veces nos apegamos, nos aferramos a este mundo y a pesar de sus dificultades estamos atados a él. Pero debemos recordar que el sufrimiento puede ser un recordatorio de que hay cosas mejores y de que este no es nuestro sitio definitivo. También Dios a veces quiere darnos enseñanza a través del dolor y el sufrimiento. A través del sufrimiento aprendemos lecciones más contundentes y duraderas. Es en el dolor y la felicidad cuando aprendemos esas lecciones. Está Santiago 1 del 2 al 3, Primera de Pedro 1, Romanos 5. Dice el Salmo 119: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Fíjense qué interesante. Me hizo bien haber sido afligido. A menudo necesito que me recuerden que la mayor parte de la vida es educación, no destino. Uno de los principales agentes de instrucción
Es decir, educación es la adversidad. Hay mucho que aprender en la academia de la agonía. A veces el propósito es enseñarnos una verdad, una actitud o incluso una destreza que no conocíamos previamente. A menudo el objetivo es corregir nuestro pensamiento, nuestras actitudes o nuestro comportamiento. El capítulo 12 de la carta a los Hebreos trata el asunto de la educación a través de la adversidad. El autor de Hebreos nos recuerda varias lecciones que podemos aprender cuando se intensifican las tormentas de la vida. Otro de los propósitos de Dios en el sufrimiento es para demostrar a Satanás que existe la fe verdaderamente genuina. Y ahí recordamos nuevamente el caso de Job. A través de las aflicciones de Job y de su fidelidad a Dios, eso mostró al enemigo que hay quienes sirven a Dios por amor genuino, que sirven a Dios y no porque pague el hacerlo, porque se esté buscando algún beneficio. Del mismo modo, Dios puede usar la aflicción en nuestras vidas para lograr algún propósito para nosotros, y al mismo tiempo que logra ese propósito, eso es una muestra para el enemigo y a sus ángeles que todavía hay quienes aman y sirven a Dios, independientemente de las circunstancias personales de la vida. Job es un ejemplo de eso, y quién sabe si nosotros estamos siendo utilizados en nuestro sufrimiento también para mostrar al enemigo y a sus sirvientes y a sus demonios y a todos aquellos que sirven al mal de que la fe genuina puede existir. Otro propósito de Dios en el sufrimiento es demostrar a los creyentes y a no creyentes el concepto del cuerpo de Cristo. Con mucha frecuencia los cristianos nos tratamos unos a otros como si hubiera un aislamiento total de los miembros en el cuerpo de Cristo. Por eso Dios puede utilizar la aflicción de algunos de nosotros para mostrarle a los otros miembros que debemos ayudarnos los unos a los otros. A través de la aflicción, el concepto del cuerpo de Cristo, que es bíblico, ¿no? Que está en la palabra, se puede mostrar a otras personas. El sufrimiento nos da la oportunidad a la persona que está afectada de experimentar el amor compasivo de Dios a través de los hermanos. Pero también el sufrimiento brinda a esos hermanos, a otros creyentes, la oportunidad de expresar el amor cristiano a quienes lo necesitan. Cuando ayudamos a otros en el cuerpo de Cristo, hermanos, podemos entender cuán profundo nos necesitamos los unos a los otros. Experimentamos lo que significa el amor cristiano y la compasión. Y para los que hemos estado en proceso de enfermedad, sabemos lo valioso que es sentir el amor, la solidaridad, el afecto y saber que contamos con las oraciones de cada uno de nuestros hermanos y de su amor y de su presencia cuando fuese posible. Otro de los objetivos de Dios en medio del dolor y del sufrimiento es refinar nuestra fe. Dice en 1 de Pedro 1, del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Como dice Pedro en el versículo 6, los creyentes pueden regocijarse en medio de la aflicción, porque a través de estas experiencias Dios está refinando nuestra fe, para que al aparecer Cristo, el residuo de su fe probada, de la nuestra, se encuentre en alabanza, honor y gloria. Por supuesto, si la fe se refina a través de la prueba, el creyente está siendo santificado. Y eso lo dice el Dr. John Feinberg en su libro Las muchas caras del mal, The Many Faces of Evil. Otro de los propósitos, hermanos, además de este que vimos, de refinar nuestra fe, de afianzar nuestra fe, es equiparnos para el ministerio. En 2 de Corintios 1 al 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero ¿cómo y cuál es el vínculo entre experimentar el sufrimiento y equiparse para el ministerio? David Paulison responde de la siguiente manera: cuando hayas pasado tus propias pruebas ardientes y te hayas encontrado que Dios es fiel a lo que dice, tienes verdadera ayuda para ofrecer. Tienes experiencia de primera mano, tanto de su gracia sustentadora como de su diseño decidido. Él te ha mantenido a través del dolor, te ha remodelado más a su imagen. Lo que estás experimentando de Dios puedes regalarlo en mayor medida a los demás. Estás aprendiendo tanto la ternura como la claridad, necesarias para ayudar a santificar la angustia más profunda de otra persona. Esto es una cita de Joseph Schaumann en el artículo 5 verdades sobre el sufrimiento del cristiano. Hermanos, si es así, el sufrimiento nos equipa para el ministerio, porque nos ayuda a vivir esas experiencias que nos van a servir para poder consolar. Y hay una premisa, y es que el Señor nos va a consolar a nosotros primero en esas tribulaciones y esas dificultades, y esa experiencia y ese incremento en nuestra fe y esa seguridad va a servir para que nosotros compartamos nuestro testimonio y podamos ser de ayuda y de edificación para otros que estén en situaciones similares. Queremos hacer algunas consideraciones adicionales, hermanos, a tomar en cuenta sobre este tema. Una de estas consideraciones es que aprendemos lecciones más contundentes y duraderas en el dolor que en la felicidad. Otra de esas consideraciones, de estas enseñanzas, es que el dolor juega un papel importante en la vida nuestra, en la vida humana. Sin el dolor muchas cosas no sucederían. Inclusive hay cosas que para poder lograrlas tenemos que pasar por algún nivel de dolor. Por ejemplo, el que quiera aprender a tocar un instrumento, el que quiera aprender ciertos oficios, el atleta que desea desarrollar su cuerpo, pues va a experimentar algún nivel de dolor. Otra de esas consideraciones es que si no hubiera dolor ni sufrimiento en este mundo, o si ese dolor fuera mínimo para nosotros, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo valoraríamos el poder y la misericordia de Dios? ¿Cómo veríamos el nombre de Dios glorificado? No fuesen entonces necesarios los milagros. Dijo alguien que no hay valor sin peligro, no hay paciencia sin tribulación, no hay ganancia sin esfuerzo, no hay carácter sin adversidad, no hay perdón sin pecado. Alguien más dijo que no hay miel sin hiel. Si no hubiese dolor ni sufrimiento, no necesitaríamos buscar a Dios, ni depender de Él. Solo lo buscaríamos probablemente porque nos trate bien y porque no tenemos problemas. Es decir, lo buscaríamos por los beneficios marginales y secundarios. No necesitaríamos cielo nuevo y tierra nueva porque ya estaríamos prácticamente en el cielo. Otra consideración es que hay preguntas sin contestar y propósitos anónimos de Dios que nunca sabremos en este mundo porque no estamos en capacidad de entender nuestra finitud, como comentamos más atrás. Y algunas de esas cosas, de esas preguntas sin contestar, están reservadas por Dios para nosotros para el día final, como dice en 1 Corintios 13:13. Hay un himno que dice: todo en el cielo se aclarará. No tenemos todas las respuestas en esta vida. Debemos dejar, hermanos, que Dios sea Dios. Dios no está obligado a explicárnoslo todo, ni a justificarse en todo. Es posible que si Dios nos diera algunas explicaciones, de todas formas no las podríamos entender, ni podríamos aceptar su propósito. Y dicen algunos que quizá la medicina puede ser peor que la enfermedad. El Dios que todo lo sabe, conoce el fin de todas las cosas. El Dios totalmente bueno quiere llevar a todas las cosas a un buen fin. Y el Dios todopoderoso puede llevar todas las cosas a un fin. Por tanto, todas las cosas
incluso los sufrimientos que no comprendemos, llegará a un buen fin. Si no en esta vida, será en la otra. A las personas buenas les pasan cosas malas, pero un Dios bueno tiene para nosotros un buen fin, pues esas cosas malas van a producir resultados buenos. Esto último es una cita del Dr. Norman Geisler, de su libro Si Dios existe, ¿por qué el mal? ¿Qué hacer frente al dolor propio? ¿Cuáles son las actitudes y conductas correctas e incorrectas? Vamos a ver cuáles son las actitudes incorrectas primero. Una actitud incorrecta es cuestionar o enfrentar a Dios haciendo preguntas incorrectas. Preguntarse por qué a mí, por qué ahora, dónde está Dios cuando más lo necesito, acaso merezco esto, por qué Dios no muestra más interés en los momentos de necesidad. Si a Él le importa mi dolor, ¿por qué no me lo hace saber? ¿O por qué no me indica el propósito? Hermanos, entendemos, todos hemos cuestionado a Dios en algún momento, pero la actitud no es cuestionar o enfrentar a Dios haciendo ese tipo de preguntas, porque Dios está ahí y Dios está pendiente a nuestras necesidades. Otra de las actitudes incorrectas, de las conductas incorrectas, es usar mecanismos de defensa. Negación, racionalización, proyección, desplazamiento. Frente al sufrimiento, tomamos ese tipo de mecanismos, negamos que está pasando la situación, tratamos de racionalizarla, tratamos de proyectar esa situación en otras cosas, en otras personas. Y eso no nos lleva realmente a una definición, a un entendimiento de lo que está sucediendo. Y no es saludable para nosotros. Debemos ser realistas, debemos aceptar las situaciones, entenderlas en el contexto de Dios, en el contexto de los propósitos de Dios. Otra actitud es hacer comparaciones, como en el Salmo 73, que habla del destino de los malos, ¿verdad? Una parte de ese salmo dice, porque tú envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando llega el sufrimiento, entonces comenzamos a compararnos, ¿por qué aquel sufre? Y por qué yo sufro y aquel no sufre, y mira, este que es tan malo, no le está pasando nada malo, sin embargo yo, esa no es una actitud realmente provechosa. Otra de las actitudes que pueden ser negativas es buscar ayuda en personas o cosas equivocadas, como los brujos, los adivinos, los horóscopos, los psíquicos, los amuletos, los consejeros que no tienen realmente valores y principios cristianos. Aún que reconocemos el valor de la psicología y de la psiquiatría, debemos entender como cristianos que no están por encima de la parte espiritual y emocional como Dios la presenta, y que lo ideal es que acudamos a psiquiatras y psicólogos cristianos cuando eso fuese necesario. Hay dos extremos peligrosos, hermanos, también. Se pueden tomar una actitud de una falta de fe total y una de superfe. A veces frente a los problemas, frente a las circunstancias difíciles, no tenemos fe, no presentamos fe, se nos olvida que Dios está ahí. Y a veces tomamos al extremo contrario, tenemos una fe excesiva, una fe irracional, una imprudencia que raya a veces a intentar a Dios. Como sucede con las personas que se enferman y que dicen que no van a ir al médico, que no van a recibir las medicinas que probablemente se sabe que los pueden curar, porque ellos van a confiar en Dios y que Dios los va a curar. No debemos tentar a Dios. Dios ha provisto los mecanismos también para nuestra salud y debemos abordarlos. ¿Y qué de las actitudes y conductas correctas? Una de las actitudes correctas es hacer las preguntas correctas. ¿Para qué es esto, Señor? ¿Cuál es el propósito que tienes en esto, Dios? ¿Qué quieres para mí? ¿Qué me estás diciendo? Otra de esas actitudes correctas es saber que lo que nos pasa no es exclusivamente a nosotros. Entender que no somos los únicos que sufrimos, que todo el mundo sufre y va a sufrir en algún momento, y que no escapamos a la realidad del sufrimiento y del dolor, a pesar de que estemos
en la grey del Señor, en la viña del Señor. Estamos sujetos mientras estemos en este mundo, a niveles de sufrimiento. Otra actitud correcta es saber que nuestras vidas, entender que nuestras vidas no dependen de las circunstancias, ni de la buena suerte, ni del azar o del destino, sino del propósito de un Dios soberano, poderoso, que nos ama, nos cuida y que tiene el control de todas las cosas, como hemos visto en estudios anteriores. Otro punto importante es que tenemos que discernir o reconocer cuando el dolor es consecuencia de errores, faltas, imprudencias y pecado. No pelear con Dios ni echarle la culpa a otros. Debemos humillarnos, arrepentirnos, buscar la misericordia de Dios, rectificar nuestros errores, restituir cuando sea necesario. Debemos leer el Salmo 32 y Proverbios 28 en este sentido. Tenemos que reconocer nuestros errores, nuestras faltas, que traen consecuencias a nuestras vidas. Otra actitud correcta es que cuando se trata de males, decisiones o escogencias, en muchos casos tenemos que tomar decisiones radicales. Si no lo hacemos, el problema va a seguir. Es decir, una actitud correcta es tomar una decisión radical, cortar con esa causa que está provocando ese mal o ese sufrimiento, ese dolor. Porque si no lo hacemos, el problema puede seguir. Cuando se trata de cosas en las que hemos decidido incorrectamente. Cuando estamos metidos en el negocio que no debiéramos estar metidos. Cuando lamentablemente hemos decidido hacer las cosas de una manera que no es de la manera que Dios quiere. Otra actitud correcta es orar, ayunar, estudiar la palabra, buscar toda la guía del Señor, acercarnos más a Dios, según el Salmo 34, Tesalonicenses y Daniel 6, como dice, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Otra de las actitudes correctas, hermanos, es buscar ayuda espiritual. Debemos buscar la ayuda, no podemos quedarnos solos, callando nuestro dolor. Decía David, mientras callese, se envejecieron mis huesos. Debemos buscar la ayuda pastoral, la ayuda de un hermano, la ayuda de un consejero al que podamos contar nuestra situación de dolor, de sufrimiento y que pueda interceder y ayudarnos. Otra actitud correcta es que cuando sufrimos por conflictos con otras personas que nos hacen daño y nos ofenden, buscar la reconciliación y perdonar, como se enseña en Mateo 5, Romanos 12, por ejemplo. Otra de las actitudes correctas es que cuando estamos siendo perseguidos por causa del Evangelio, debemos tomar en cuenta una serie de pasajes que nos hablan de perdonar, que nos hablan de que debemos hacer como Jesús, que menospreció el oprobio, es decir, que debemos reconocer que vamos a sufrir, que vamos a pasar por situaciones por causa del Evangelio. Decía el Señor que nos gocemos y nos alegremos cuando seamos vituperados por causa del Evangelio. Cuando estamos sufriendo por causa de la fe, de mantener nuestros valores, debemos sentirnos agradecidos, debemos sentirnos privilegiados, aunque eso no va a minimizar el dolor, pero muchos cristianos en la historia de la humanidad han tenido que sufrir por el Señor y van a ser recompensados por eso. Algo más que debemos hacer, otra actitud correcta, es reconocer cuando lo que estamos viviendo es una oposición o un ataque del maligno y tomar en cuenta la armadura de Dios de la que nos habla el apóstol Pablo en Efesios del capítulo 6, del 10 al 20. Debemos posesionarnos de esa armadura y discernir y pedirle a Dios discernimiento que nos ayude a reconocer cuando lo que viene es un ataque directo o indirecto del enemigo. Y debemos, hermanos, para terminar esta parte, tener una actitud de confianza y de esperanza. De confianza y de esperanza contra toda esperanza, como dice la palabra. ¿Qué hacer frente al dolor ajeno, hermanos? Hay una serie de consejos que podemos mencionar sobre qué hacer frente al dolor, el sufrimiento ajeno. Debemos ser sensibles, identificarnos, estar cerca, llorar con los que lloran.
Debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Debemos orar e interceder los unos por los otros. Debemos ayudar a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, como dice la palabra. No hacer juicios a priori, no buscar culpables. No es fácil ni recomendable tratar de justificar o racionalizar algunas cosas que realmente no tienen explicación. Debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Mientras más reciente es el dolor y mientras menos palabras, mientras pocas palabras es mejor. Debemos tener cuidado con las frases plásticas, con los clichés que no ayudan realmente a los demás a liberar su dolor. Hay que saber qué decir y cómo orientar y qué pasajes de la palabra usar y cuándo usarlos. Hay libros, hay técnicas, hay consejeros que nos pueden ayudar en esto. Hay un libro que se llama What to Say When You Don't Know What to Say. ¿Qué hacer cuando no sabes qué decir, cuando no sabes qué decir? Del doctor H. Norman Wright, que es un libro orientado hacia eso, cómo acompañar a personas en tiempos de crisis y de dolor. Finalmente, hermanos, hay promesas de Dios para nosotros. En medio de todo este escenario de sufrimiento y de dolor, la palabra nos dice que Dios estará siempre con nosotros. En Isaías 41, en el Salmo 43, en el Salmo 91. Después de la tormenta sabemos que viene la calma. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Debemos pensar en lo que nos espera después de esta vida. Todo no es solo lo que está aquí. En Romanos 8:17 se nos habla de que el sufrimiento se acabará cuando estemos en el cielo. Dice: y si hijos también herederos de Dios, habla ese pasaje, y coherederos con Cristo. Debemos, hermanos, confiar en Dios en contra de la corriente. Debemos confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Debemos confiar en Dios aunque la vida duela, ¿verdad? Como dice alguien. Queremos terminar leyendo el pasaje de Romanos 8, del 28 al 39. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligros, o espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos bendiga, hermanos.